Entonces, primero que todo, espero se encuentren bien las personas que ya están conectadas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se conoce como combinaciones lineales. Entonces, es simplemente un método de aplicación de lo que vimos las clases anteriores de la regla de Kramer para matrices de 2 por 2 y para matrices 3 por 3. Pero pues en este caso vamos a buscar efectivamente algunas combinaciones que nos permitan aplicar la regla de Kramer. Lo vamos a hacer muy sencillo. Entonces, permítame, voy a compartir pues los apuntes de esta semana. Estos apuntes de la semana que está en curso, que es la semana número 11. Entonces, ustedes ya saben que los consiguen en el aula virtual. Una recomendación, sobre todo para este curso de álgebra, es importante que recuerden que los días sábados ustedes tienen su cuestionario abierto las 24 horas e igualmente la actividad tienen también más de 20 horas para adjuntar la justificación de la respectiva actividad. También para tranquilidad de algunos de ustedes, a final, por ahí, finalizando el semestre, yo voy a habilitar las actividades que hayan quedado pendientes durante estas 6 semanas que vamos a trabajar los cuestionarios. ¿Listo? Entonces posiblemente habrán personas que no han podido hacer uso de la internet porque no tienen o equipo o no tienen también pues este suministro. Entonces en algún momento, terminando la semana número 6 de este segundo corte, que es en 3 semanas, entonces permítame le comento, es aproximadamente terminando la semana del 22 de mayo. Esa semana voy a habilitar justamente de nuevo esas actividades para que queden a paz y salvo y así pues ustedes conozcan todas sus notas y no tengamos problema porque igualmente pues dada la situación va a ser muy difícil que alguien pierda el curso porque me va a quedar muy difícil evaluarlo de esta manera tan objetiva como se hace de la forma presencial, pero sin embargo quiero que sepan que en todo lo que yo pueda los voy a ayudar en el curso y lo que más necesito en estos momentos es que ustedes por favor aprendan y se sientan a gusto con el curso. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema de combinaciones lineales. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos un vector y queremos expresar un vector en términos de otros dos vectores. Entonces, es como el juego de que si yo tengo, por ejemplo, un vectorcito, ¿será que lo puedo escribir en términos de otros dos vectores? ¿Sí? O si tengo 1000 pesos, yo puedo reunir los 1000 pesos con 10 monedas de 100 o con una moneda de 200 y 8 de 100 o con una moneda de 500, dos de 200, una de 100. Entonces, puedo obtener precisamente diferentes combinaciones, ¿sí? Por eso el nombre, combinaciones, para obtener justamente el valor de los 1000 pesos utilizando pues las monedas que nosotros ya conocemos. Entonces, eso de juego, pues es este mismo juego, pero ahora considerando vectores. ¿Listo? Entonces, para este caso de los vectores, vamos a considerar un ejemplo concreto y les voy a enseñar simplemente cómo resolverlo y vamos a hacer las preguntas de la noche del día de hoy. ¿Listo? Entonces, permítanme les comparto el tablero y entonces justamente vamos a mirar listo. Entonces tengo mi vector 2, menos 1. ¿Listo? Creo que nosotros vimos vectores la primera semana de clases, ¿cierto? Y me están diciendo, venga, ¿será que yo puedo escribir este vector 2, menos 1 utilizando los vectores 1, 2 y el vector 3, 3? Entonces, mediante una suma o una resta. Entonces, la pregunta generalmente es que sí se puede escribir de esa manera. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero el día de hoy es simplemente mirar efectivamente este vector 2, menos 1, si lo puedo escribir en términos de estos dos vectores. Entonces, voy a borrar acá.
¿Listo? Entonces la pregunta es sencilla. Tengo este vector, ¿lo puedo escribir en términos de estos dos vectores? Bueno, la manera de solucionar este problema es muy sencillo. Entonces voy a utilizar colores el día de hoy. Entonces simplemente voy a colocar acá el 2, coma, aquí tendré el 1, coma, y aquí tendré el 3 y una coma. ¿Listo? Y por otro lado, el color rojo, pues escribiré el otro número, menos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces me están dando un vector original, que es el vector 2, menos 1. Entonces me están diciendo, venga, esto yo lo voy a poder escribir en términos del vector 1,2 y en términos del vector 3,3. Entonces la respuesta va a ser sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces si usted identificó el color verde, yo se lo asigné a la primera componente del vector. Quiere decir que se lo asigné a la componente X. Entonces todas las primeras componentes utilicé el color verde. Se da cuenta, ¿cierto? Listo. Entonces con ese color verde voy a construir mi primera ecuación en color verde. Entonces voy a decir que 2, entonces debe ser igual ¿a quién? Entonces justamente voy a escribir 2 debe ser igual a 1 x más 3 y. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces simplemente tengo es un sistema de ecuaciones, que en este caso va a ser un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué sé que es de 2 por 2? Porque tengo precisamente dos colores. ¿Listo? Así de sencillo. Tengo color verde y color rojo, por eso sé que va a tener un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces la primera ecuación fue escribir el 2 debe ser igual a 1 por un número que no conocemos más 3 por otro número que no conocemos. Y ahora, la de color rojo, ¿cómo sería? Entonces, menos 1 debe ser igual. Entonces, aquí iría el 2. ¿Y qué letra iría acá? La letra X más el 3 rojo en Y. ¿Listo? ¿Puedo cambiarle las letras? Claro, yo puedo utilizar aquí la letra A y la letra B. La letra A o la letra B. O como aparece en las notas, aparece la constante K1 y la constante K2, constante K1, constante K2. ¿Listo? La letra que usted prefiera. Lo importante es que usted simplemente pone su 2 igual a 1x más 3y. Y aquí podemos hacer uso de la regla de Kramer. Por supuesto, porque entonces es una regla de Kramer para una matriz de 2 por 2. Entonces, simplemente, como nosotros ya hicimos ejercicios de regla de Kramer, entonces ya podemos hacer uso de herramientas tecnológicas que nos permitan calcular de manera más eficaz pues ese sistema. ¿Cuál es el sistema? 2 igual a 1x más 3y y menos 1 igual a 2x más 3y. ¿Listo? Entonces, voy a compartir de nuevo el escritorio. Entonces, ¿qué tal si yo necesito utilizar la regla de Kramer? Entonces, regla de Kramer, ¿sí? Entonces aparece 3 por 3, ¿no? Pues yo necesito la 2 por 2. Entonces, pongámosle acá online, a ver qué aparece. ¿Listo? Entonces acá me aparece rápidamente, por ejemplo, esta calculadora de regla de Kramer. Entonces, vamos a mirar si esta calculadora puede servir. ¿Por qué se llama calculadora de regla de Kramer? Porque justamente calcula esos coeficientes que nosotros necesitamos mediante el método ¿de quién? Pues el método de Kramer. ¿Listo? Entonces, dimensión de la matriz, démosle establecer matriz. ¿Sí? Entonces aquí esta x1 y esta x2 simplemente son los valores o los números que acompañan a x y a y respectivamente. Entonces en este caso sería 1, 2, 3 y 3. Y ya sabemos que b simplemente va a ser 2 y menos 1. Y entonces resolver. Entonces dice que el valor de x es de menos 3 y que el valor de y es de
5 tercios. Vamos a revisarlo aquí con otra aplicación. Esta aplicación, ¿sí? Ustedes creo que la hemos utilizado algunas veces. Entonces, si no le gustó con esos valores de x y x2, pues entonces escriba tal lo que acabamos de obtener en el tablero. 2 es igual a 1x más 3y, ¿listo? Eso van a ser dos líneas rectas y menos 1 debe ser igual a 2x más 3y, tal como lo tenemos en el tablero. Solamente que separo por coma pues cada una de las diferentes ecuaciones y le doy enter. Entonces nos dio también menos 3 y 5 tercios. Entonces acá nos dio lo mismo, mire. ¿Por cuál aplicación le gusta más a usted? Pues usted puede elegir. No son las únicas. Le estoy presentando esta noche dos para que usted simplemente coloque sus respectivas ecuaciones y se dé cuenta que x es igual a menos 3 y y es igual a 5 tercios. Significa que este valor de x dio 3 y y dio igual a menos 5 tercios. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven esos valores? Simplemente para lo siguiente. Ya les voy a compartir aquí el escritorio. Entonces, si usted tiene aquí sus diferentes valores, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo nos damos cuenta que efectivamente dio menos 3 y 5 tercios. ¿Listo? Entonces, lo único que debemos hacer simplemente es, con esos valores, simplemente es hacer lo siguiente. Entonces, como ya tenemos estos valores, ¿sí? Entonces, eh, menos 3 y 5 tercios, perdón, lo que nos había dado, menos 3 y 5 tercios, pues esto simplemente en el problema original, entonces lo teníamos en color moradito. Entonces aquí en el problema original, usted simplemente va a hacer lo siguiente. Se va a poner igual, y este primer término que es menos 3 va a ir acá, ¿listo? Y aquí va a ir más 5 tercios, ¿listo? Entonces el problema va a solucionarse de esa manera. Entonces, sencillo, ¿no? Simplemente escribimos nuestra ecuación verde con rojo, hallamos los valores, ¿listo? Y la regla simplemente es el primer valor va con el primer vector y el segundo valor pues va con mi segundo vector. ¿Qué significa esto? Entonces voy a escribir ese resultado. Entonces tengo 2 menos 1 debe ser igual a menos 3 de 1,2 más 5 tercios. ¿De qué? De 3,3, ¿cierto? Entonces aquí vamos de 3,3. Entonces, este menos 3 multiplica el 1 y multiplica el 2, entonces quedaría menos 3, porque menos 3 por 1 les va a dar menos 3. Y ahora, menos 3 por 2, ¿cuánto les va a dar? Menos 6. Más, y ahora 5 tercios por 3 les va a dar 5. Y 5 tercios por 3 también les va a dar 5. ¿Listo? Entonces, aquí tengo que corroborar mi resultado. Entonces, aquí tengo 2. Y entonces ahora póngale mucha atención. Menos 3 más 5, ¿cuánto les da? Entonces, menos 3 más 5, ¿cuánto les da? Efectivamente les va a dar 2. Y ahora, aquí tengo menos 1. ¿Cuánto les da menos 6 más 5? Debo 6, pero gané 5. Todavía tengo una deuda. ¿De cuánto es esa deuda? Pues de 1.
Es decir, que nuestro problema original, que era encontrar una combinación lineal para construir un vector utilizando otros dos vectores, pues efectivamente fue posible. Entonces, ¿por qué es importante esa combinación lineal? Porque usted suponga el siguiente problema. Usted tiene su plano cartesiano x, y, usted va a dibujar un vector. Entonces, ese vector, independiente del vector que usted tenga, lo va a poder escribir en la base, y esa base va a ser una combinación lineal de dos vectores que vamos a llamar vectores unitarios, que simplemente van a ser el vector 1,0 y el vector 0,1. Es decir, que yo cualquier vector que ubique en el plano cartesiano, voy a poderlo representar en términos de dos vectores. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de tener una combinación lineal. Porque usted tiene una combinación lineal, usted va a poder escribir cualquier vector de su espacio gracias a dos vectores verdes pequeñitos que tenemos acá, que son los vectores 0, 1 y 1, 0. ¿Listo? Y estos vectores verdes son los vectores que componen la base. ¿Por qué se llama base? Porque precisamente el plano cartesiano es la base para generar todos los vectores. ¿Y para qué nos sirve representar a nosotros vectores? Pues en la cotidianidad a nosotros nos sirven los vectores para poder graficar posiciones, poder graficar fuerzas, poder graficar, por ejemplo, un trabajo. Nosotros vimos ejemplos en clase en donde podríamos calcular un trabajo a partir de una fuerza por una distancia. Teníamos también posiciones. Entonces, representan de alguna manera el mundo físico real que nosotros pudiéramos llegar a tener. ¿Listo? Entonces, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, tres vectores? Entonces, si tengo tres vectores, puedo hacer exactamente lo mismo. Solamente que pues mi sistema ya no va a ser un sistema de 2 por 2, sino va a ser un sistema de 3 por 3. ¿Listo? Entonces, sí. Sí, disculpen acá. Sí, yo tengo ahora, aquí está pues la gráfica del vector 2, menos 1, ¿sí? Entonces 2, menos 1, entonces lo estoy escribiendo en términos del vector 3,3 y del vector 1,2, que son estos dos vectores. Entonces de alguna manera encontré una forma de graficar este vector utilizando estos dos. ¿Listo? Combinaciones lineales en R3. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tengo mi vector original 3 menos 2,7. Entonces tengo mi vector 3 menos 2,7. Entonces, permítame. Listo. Entonces vamos a aprovechar ese problema y lo vamos a realizar. Entonces tengo un vector. ¿Cuál es ese vector? Entonces permítame, copio aquí primero el problema, es el vector 3 menos 2,7. ¿Listo? Y entonces eso debe ser igual, pues, justamente a una incógnita de x que va a estar sobre el siguiente vector, que va a ser el vector 1,4,5. Permíteme aquí porque ahorita no colocamos x en el anterior ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo escribir vector 3 menos 2,7 en términos de tres vectores que van a ser el vector 1,4,5, el vector 2,1,3 y el vector 2, menos 2,1? Entonces la respuesta va a ser que sí. Sí, los vamos a poder escribir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar muy bien mis colores. Entonces, esto lo debo igualar a esto. ¿Listo? Las primeras componentes. Ahora, las segundas componentes. Entonces, muy fácil de identificar con los colores. Y
esta última. Entonces voy a escribir la de color lila, entonces simplemente voy a tener aquí que 3 va a ser igual, entonces ya sabemos que va a ser 1x, entonces obligatorio la x, más 2 ¿qué? 2y más 2z. ¿Listo? Fin. Ya quedó la primera. Ahora con rojo. Entonces voy a tener ahora menos 2 igual a quién. Entonces a 4x, ¿listo? Ese es un orden ya establecido, más 1y menos 2z. Y finalmente, en color negro, va a tener 7, 5x, aquí me faltó resaltar este, más 3y, menos, perdón, más 1z. ¿Listo? Este es positivo, 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 por eso estos tres son positivos, este es positivo, 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 por esto estos tres son positivos, perdón, este es positivo, 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 por eso los de color lila todos son positivos, el de color rojo que es 4, 1 y menos 2, entonces es positivo, positivo y negativo, y los de color negro que son 5, 3 y 1, todos son también positivos. Entonces con eso simplemente, pues ya tengo mi sistema de ecuaciones, y entonces quiero resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues puedo utilizar la regla de Kramer, ¿listo? Que pues ustedes se dieron cuenta que es un método un poco largo, pero nosotros podemos hacerle, como quien dice el día de hoy, un poco de quite al método, y simplemente vamos a utilizar pues también estas herramientas. Entonces ya les comparto otra vez la pantalla. Listo, entonces aquí qué debo escribir. Entonces con mucho cuidado de escribir las ecuaciones que acabo de obtener. Entonces las ecuaciones son 3 igual a 1x, copiando lo mismo que acabamos de hacer en el tablero, 2y más 2z. Y por otro lado tengo menos 2 igual a 4x más 1y menos 2z. Y por otro lado tengo a 7 igual a 5x más 3y más 1z. Entonces 1x más 2y más 2z, 4x más 1y menos 2z y 5x más 3y más 1z. Doy enter y deben aparecer tres valores de x, y, z. ¿Listo? Entonces, perdón, esos valores para x dio 29 séptimos, y dio menos 46 séptimos y z dio igual a 6. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen presentes esos valores. Listo. Y entonces, ¿cómo queda nuestro resultado? Entonces, con esos tres valores, me voy otra vez a esta parte. Y entonces, ¿qué me queda? Que este vector 3 menos 2,7, entonces quedó de la siguiente manera, entonces quedó 3 menos 2,7 va a ser igual. Entonces, el primer valor es el valor de x, que da 29 séptimos, entonces 29 séptimos. Listo. ¿De qué vector? Entonces, de mi primer vector, 1, 4, 5. Listo, entonces acá va 1, 4 y 5. ¿Listo?
Ahora y medio menos 46 séptimos. Entonces, y dio menos 46 séptimos. ¿De quién? De mi segundo vector, que es 2, 1, 3. Listo. Entonces mi vector 2, 1, 3. Y finalmente el valor de z que dio 6, entonces sería más 6. Entonces más 6. Aquí iría 2, 2 menos 1, ¿cierto? Pero revisamos acá. 2 menos 2, 1. Entonces 2 menos 2, 1. Listo. ¿Qué debo hacer para saber si quedó bien o no? Pues entonces debo coger este número, debo coger este número, debo coger este número y debo coger este número. Entonces debo hacer 3, ¿será que es igual a? Entonces aquí va a ser la operación 29 séptimos. ¿Por quién? Por 1, ¿cierto? Menos 46 séptimos por 2. Más 6 por 2. Uy, ese 2 se me largó ahí. Por 2, listo. Entonces, se dieron cuenta, cogí los azules. Entonces, quiero mirar si lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Entonces, 29 séptimos por 1 es la tabla del 1, entonces eso me da 29 séptimos. ¿Cierto? Y ahora si tengo 46 séptimos por 2, entonces usted multiplica 46 por 2. Cuando usted multiplica 46 por 2, eso le da 92 séptimos. Entonces, 92 séptimos. Más 6 por 2. 6 por 2, ¿cuánto les da? Les da 12. Listo. Y entonces, uno puede hacer esa operación, que es 29 séptimos menos 92 séptimos, eso les da menos 9. Entonces acá menos 9. Entonces cuando usted haga estas dos, tanto esta como con esta, eso les da menos 9 más 12. ¿Y cuánto les da menos 9 más 12? Debo 9, pero me gané 12, entonces tengo 3. Significa que efectivamente estos dos números son iguales. Y yo puedo hacer lo mismo con menos 2, con 1 y con menos 2. ¿Listo? Y pues revisar efectivamente si valga la redundancia, si esto del lado derecho de mi pantalla es igual a lo del lado izquierdo. ¿Listo? Y también lo puedo hacer con estos tres números. Es decir, que en pocas palabras, lo del costado derecho debería ser igual a lo del costado izquierdo. He encontrado la combinación lineal para representar un vector en 3 dimensiones utilizando otros 3 vectores. ¿Listo? Y puedo hacer combinación lineal de matrices, también puedo hacer combinación lineal de matrices. ¿Listo? Con matrices también puedo generar esa combinación lineal. Entonces, si ustedes revisan aquí, entonces si nosotros revisamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí se les mostré una manera más cortica, miren el método ellos que utilizan, pero nos dio efectivamente 29 séptimos, 46 séptimos y 6. ¿Listo? Ahora si tengo estos vectores, pues puedo hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces voy a tener que coger 3 igual a 1x menos 1y, ¿sí? Más 1z, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener un sistema de ecuaciones que me va a permitir justamente los valores de x, y y z. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí tengo
de alguna manera X, Y, Z y W, porque tendría X, Y, Z y W, o en orden sería W, X, Y y Z, W, X, Y y Z, W, X, Y y Z, W, X, Y y Z. Entonces tendría cuatro ecuaciones, pero solamente necesito calcular las tres incógnitas. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen ese sistema también ahí, pues el cual pueden resolver. Entonces, decir que este vector 3 es igual a 1, menos 1 y menos 2. El vector 2 va a ser 2 igual a x0, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo está muy claro. Este que me interesa a mí, aquí me dan la respuesta, ¿sí? Pero no es el procedimiento. Entonces, me interesa tomar este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, simplemente hay que identificar lo siguiente. Usted tiene primero que todo una matriz de tres filas, porque mire, esta es una fila, segunda fila y tercera fila, y tiene cuatro columnas. Una, dos, tres, cuatro. Y todas las matrices que usted tiene son de tamaño 4 por 4. La pregunta es, ¿puedo escribir esta matriz A como una combinación lineal de las matrices B y C? Entonces, aun cuando hayan muchos números, este problema es mucho más fácil de lo que aparenta ser y no es tan complicado, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el truco de estos problemas? Elegir el elemento de la matriz igual para las dos matrices. ¿Qué significa eso? Entonces, voy a coger aquí, en verde voy a seleccionar un elemento de esta matriz. Supongamos que voy a seleccionar este elemento, menos 5. Puede ser arbitrario, el que usted quiera. Y entonces voy a escoger también este elemento. Y voy a escoger también este elemento. ¿Qué en común tienen todos esos elementos? Que son los elementos de la segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Entonces, tengo mi primera ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? Ya está a simple vista. Entonces, en este caso, voy a tener la siguiente ecuación. Voy a tener menos 5 debe ser igual a 5x más 4y. ¿Listo? Esa es mi primera ecuación. Menos 5 es igual a 5x más 4y. Listo. Puedo escoger otro elemento. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sé qué tanta cantidad de variables debo escoger? Porque tengo dos matrices, tengo que escoger un x y un y. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿cuántas matrices, cuántas incógnitas debería tener? Aun cuando tenga cuatro elementos, realmente tengo la incógnita 1, 2 y 3. Es decir, que el número de elementos que tengo en la nueva base o en la nueva combinación van a ser el número de incógnitas que voy a tener. ¿Listo? Y con este color azul, voy a tomar otro elemento. Digamos este, el que está abajo. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Pues esa ecuación va a ser simplemente menos 16 igual a 3x más 5y. Y entonces con esas dos ecuaciones me voy. ¿Qué en común hay en lo azul? Si se dieron cuenta, que es el elemento de la tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna. ¿Puedes coger cualquier otro? Sí, no importa. Lo importante es mantener el mismo elemento para las tres matrices. ¿Listo? Y entonces, cuando haga el cálculo, o bueno, sí, pues simplemente voy a escribir las respectivas ecuaciones que tengo. ¿Cuáles son las ecuaciones? Entonces teníamos la ecuación menos 5
igual a 5x más 4y. Y por otro lado, tengo menos 16 es igual a 3x más 5y. Entonces, los valores que tenemos son 3 y menos 5. Entonces, voy a tener 3 y menos 5. Eso implica que la matriz A la puedo escribir como menos 3 veces B, perdón, 3 veces B menos 5 veces C. Entonces, justamente puedo escribir la matriz A, la voy a poder escribir como 3 veces la matriz B menos 5 veces la matriz C. Y justamente es lo que tengo acá. Listo. Entonces, sencillo. ¿Listo? Hay muchos más ejemplos de diferentes combinaciones lineales. Nosotros los elementos que hemos visto en este curso han sido vectores y matrices. ¿Listo? Sin embargo, también hay vectores que se pueden combinaciones que precisamente se pueden utilizar para expresar otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio 1, un polinomio 2 y un polinomio original, que es este de aquí, y lo necesitamos expresar pues, en términos del polinomio 1 y del polinomio 2. Entonces, simplemente se realiza la misma operación. ¿Listo? Lo único que se debe tener en cuenta es igualar, por ejemplo, que lo de x3, entonces 2x3 se igualará a x3 y listo. Lo de 3x4 a lo que tenga x4, ¿sí? Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Es una combinación lineal de x, de 1, de esto y de esto, ¿sí? Listo, miren. Entonces, eso es lo que teníamos para el caso de combinaciones. Aquí hay unos ejemplos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos un vector 1 menos 2,5 será una combinación lineal de los vectores 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1, 2, 3 y 2 menos 1, 1. Entonces, aquí hay el desarrollo también del mismo ejemplo como lo hicimos. ¿Listo? Entonces, hay algunos valores, ¿sí? Aló, listo. Entonces, hay unos sistemas que están en ejemplo también en esa guía para que ustedes, por favor, valga la redundancia, pues se guíen de él. ¿Listo? Y entonces, para el problema de esta noche, voy a coger esta matriz. Esta matriz que es una matriz muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, tengo la matriz E y quiero expresarla en términos de una combinación lineal. Lo que pasa es que aquí tengo tres matrices que son la matriz A, B y C. ¿Listo? Entonces yo quiero mirar si efectivamente tengo justamente las combinaciones lineales de esas tres matrices me conforman la matriz E. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues escribir a E como una combinación lineal de la matriz A, de la matriz B y de la matriz C. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Justamente ese va a ser el problema que ustedes tienen que resolver para la noche de hoy con tres preguntas que les voy a hacer. ¿Listo? Entonces, nos volvemos, por favor, a conectar, dado que ya le queda muy poco a esta sesión.